Bienvenidos otra vez a Entre Leyes y Sentencias, el espacio donde nos sentamos con los personajes que hacen posible que la justicia exista, pero también con los seres humanos que hay detrás de esas decisiones difíciles. Aquí no solo se habla de derecho, se habla de vidas, de sacrificios, de convicciones profundas y de historias que merecen ser escuchadas. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que representa la cultura del esfuerzo en su máxima expresión. No heredó privilegios, no tuvo un camino fácil, el cual, sin embargo, llegó a ser magistrado de circuito. El magistrado Esteban Daniel Chi Flores nació en Yucatán, creció en escuelas públicas, trabajó desde joven y ha pasado por todos los cargos del Poder Judicial de la Federación, desde oficial judicial hasta impartir justicia desde un tribunal colegiado. Su historia es inspiradora. Hijo de un pastor evangélico y de una madre ama de casa. Se abrió paso en la vida con esfuerzo, formación y principios. Hoy vamos a conocerlo más a fondo, desde su historia personal hasta su visión del servicio público. Magistrado, bienvenido a Entre Leyes y Sentencias. Muchas Es un gracias. honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias por abrirnos un espacio para conocer no solo su trayectoria, sino también su historia humana. Gracias. ¿Cómo se siente estar aquí compartiendo este espacio? Pues entre sorprendido y muy agradecido con ustedes, con escuchar mi parte, ¿no?, de la historia que tengo que contar, y para que el público también me conozca, y es algo que de veras agradezco mucho a ustedes. Claro. Magistrado, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué recuerda de su hogar, su familia y cómo fue crecer en ese entorno? Bueno, ustedes ya comentaron, ¿no? Mi padre es pastor evangélico, mi madre pues trabajaba de vez en cuando, es ama de casa. Ah, no, no concibo una infancia infeliz, porque creo que cuando somos niños no nos enteramos de los sacrificios que hacen los padres, ¿no?, para Claro. darnos todo. Tuvimos lo suficiente, considero yo. Ah, con ese esfuerzo yo fui educado, fui a la escuela primaria en una colonia aquí muy conocida, se llama la Melitón Salazar. Ahí crecí. Eh, pues mi infancia creo que fue buena, creo que fue buena. En ese entonces, estamos hablando de 1970, 80, cuando yo nací, tengo 51 años. Entonces, en ese entonces, Mérida pues no estaba como es ahora, ¿no? Claro. Entonces salías con los demás niños a jugar en la calle, ibas al parque. Entonces mi infancia fue como la de cualquier niño de esa época, bien, feliz, sin necesidades, porque nunca supimos, reitero, el sacrificio que hacían nuestros padres para que nosotros vivamos felices. Totalmente. Una pregunta, magistrado. ¿Cómo fueron sus primeros años de estudio? ¿Dónde estudió y qué tan accesible era para usted la educación? Mira, yo puedo decir, con esta pregunta me hizo reflexionar, porque creo que fui el primero que logró una carrera, una licenciatura en la familia. Después me siguieron otros primos, sobrinos. Eh, Era complicado el estudio. Yo estudié en pura escuela pública, en la Melitón Salazar hay una escuela primaria, se llama la Escuela Estado de México. Cuando estudié mi secundaria se estaba aperturando por la falta, ¿no?, de escuelas en ese Ujú. entonces, la Escuela Federal número 6. Ahí estudié. Nosotros, los niños que llegamos en ese entonces, somos los que nos ocupamos de quitar las piedras para que pudieran jugar, ¿no? Claro. Podemos jugar. Era una escuela reciente. Y cuando estoy en la preparatoria, pues tuve que presentar el examen como todos los muchachos para poder lograr un lugar en la escuela preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán. La famosa prepa La, 1. pre- la famosa Prepa 1. Logré entrar, y para la Facultad de Derecho, pues yo estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, pues yo vengo de esas escuelas públicas. Yo creo que yo siempre he dicho que no depende de la escuela, sino depende del alumno Claro. que quiera ser más simple. Sí. Desde joven trabajaba. ¿Nos puede contar a qué se dedicaba y cómo moldeó su forma de entender el esfuerzo? Mira, creo que no, yo no tenía necesidad de trabajar. Sin Ujú. embargo, desde pequeño, mis padres, yo veía el trabajo de mi papá. Mi papá, reitero, era pastor evangélico, pero aparte trabajaba en la hojalatería o herrería. Mi madre de vez en cuando pues trabajaba también. Y yo pues
me iba con, no sé, con el pintor a ayudar al pintor, iba tengo familiares que se dedican a la venta de barquillos, Ajá. de barquillas. Yo me iba con esos familiares, agarraban mis barquillas y me iba, no sé cómo nos daban permiso en ese entonces, pero nos daban permiso yo me iba hasta Progreso a vender barquillas. Y yo, pues me sentía bien, tenía un dinerito, ayudaba yo a la familia, inclusive yo me acuerdo que a veces de repente pues, le compraba algunas cosas a mi hermano, pues esa fue la infancia. Reitero, me gustaba, siempre me gustó hacer algo. Inclusive de, de estudiante yo seguí vendiendo barquillas y cuando pues entré a la facultad de Derecho, cuando tuve oportunidad, yo me fui a un despacho jurídico, estuve un breve tiempo en un despacho trabajando, hubo un tiempo, un inter, en que inclusive yo puse un despacho, Ujú. unimos tres amigos, una amiga y otro amigo más, y pues hacíamos algunas cositas para tener unas entradas. Siempre fui inquieto, como quien dice, en esa situación de trabajo y siempre busqué algo que hacer. Claro. Bueno, pues ahorita como que vámonos un poco más hacia su carrera en el Poder Judicial. ¿Cómo fue ese primer acercamiento al Poder Judicial de la Federación? No sé si recuerda su primer trabajo dentro del sistema. Sí, claro que sí. Mira, te digo que yo siempre estuve buscando qué hacer, ¿no? Entonces, cuando hice mi servicio social, yo estaba en la Procuraduría General de la República, así se llamaba en ese entonces. Estaba adscrito a las agencias, era yo el de servicio social de las agencias del Ministerio Público. Repartía las notificaciones, oficios, y llegó un momento en que, pues, dije, no, pues, acabó mi servicio social y dije, pues, tengo que encontrar trabajo. A mí yo siempre había escuchado de los juzgados de distrito. Ujú. Agarré un camioncito y pues me bajó en la Chevrolet, porque en ese entonces los juzgados de distrito estaban en García Jiménez. Había un Eladios ahí en esa esquinita y enfrentito estaban los juzgados de distrito. Ahí estaban los dos juzgados de distrito de ese entonces. Estamos hablando de 1993, 92, noviembre de 1992. Ahí estaban los dos juzgados de distrito, uno o dos tribunales colegiados y el unitario. Ahí estaban todos, pues, achocados, como que dicen, ¿no? Como decimos nosotros. Imagino. Sí, claro. Y yo recuerdo que me paré allí en medio del estacionamiento y vi al juzgado primero y el juzgado segundo. Y yo me dije, pues, ¿dónde voy a pedir? Voy a ver si me dan oportunidad en el juzgado segundo de distrito. Entonces agarré y fui. En ese entonces estaba el juez Abraham Calderón Díaz, magistrado hasta el último que yo supe del señor magistrado. Pedí hablar con la secretaria, me preguntó si era por algún expediente y le dije, no, es algo personal. Eh, Qué bueno que no me rechazó, ¿no? Porque por lo general, si no vas a ver un expediente, pues a veces te dicen que no. Y sobre todo jovencito, ¿no? Como estaba yo en ese entonces. Pues sí, me dijo, ahorita permíteme hablar con el juez. Y me hizo pasar con el juez, Abraham Calderón Díaz. Me preguntó, bueno, ¿qué se te ofrece? Y me acuerdo que la primera cosa que le dije es, quiero aprender. Eso fue lo que le dije. Ah, ¿quieres aprender? Sí, sí. Ahorita estoy viniendo porque literalmente estaba yo viniendo de la PGR. O sea, estoy viniendo de allá porque hice mi servicio social allá y pues me gusta seguir aprendiendo, quiero aprender a ver qué es un juzgado de distrito. Ah, ok, perfecto. Y me agarró, abrió la otra puerta que estaba del otro lado izquierdo de su privado y era la sección penal del juzgado segundo de distrito. Recuerdo que ahí estaba el secretario encargado de esa mesa penal, de procesos penales, era el magistrado ahorita jubilado en retiro, Gabriel Ayala Quiñones, era el secretario que estaba ahí. El juez le dijo al magistrado en retiro, al ahora magistrado en retiro, Gabriel Ayala Quiñones, dijo, oiga, este muchacho quiere aprender. Y entonces me acuerdo que el licenciado Gabriel Ayala Quiñones me dijo, ¿quieres aprender? Ok. Me sentó ahí en una mesa y desde eso, estamos hablando de noviembre, 29 más o menos de noviembre de 1992.
porque yo estuve de meritorio 3 meses, o sea, de noviembre a marzo, que me empezaron a dar mi primer nombramiento. Da la casualidad que siempre han sido marzo, los días interesantes o cruciales, 1 de marzo, ¿no? Que me empezaron a dar el primer nombramiento como oficial judicial cubriendo una licencia, fue en marzo, el 1 de marzo de 1993. 93. ¿Tuvo algunas circunstancias personales o familiares que tuvo que enfrentar mientras intentaba consolidarse profesionalmente dentro de la institución? Sí, fíjate, es un poquito complicado entrar a los juzgados de distrito. Yo sé, lo sabemos creo que todos, ¿no? Es muy complicado. Yo ya tenía nombramiento en el juzgado primero de distrito, estaba cubriendo licencias. Sin embargo, pasó una situación en el año 95 con las reformas al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial de la Federación. La persona que estaba cubriendo, que tenía la licencia que yo cubría, pues regresó a su puesto, a su base, a partir del 16 de diciembre del 95. Yo me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo del 16 de diciembre del 95 hasta, por eso dije la casualidad, hasta el 1 de marzo del 96. Eh, Me quedé sin dinero, con lo que habían dado de fin de año y algunas cositas, pues tratamos de subsistir. Yo ya estaba casado, ese año me casé. El año anterior, en el 93, me casé final del 93, y teníamos a nuestra primera hija, a Priscila, se llama mi hija. Ya estaba con nosotros y las vi muy, muy difíciles porque pues no tenía trabajo. Yo seguía yendo al juzgado a trabajar, ¿no? Quería pues lo mismo, hacer méritos, ¿no? Para que me den otro nombramiento. Llegó un momento en ese inter que pues nos quedamos sin dinero, realmente nos quedamos sin dinero. Una persona fue y nos dio dinero. Te dije hace un momentito que yo trabajaba, hacía algunas cositas antes de entrar al Poder Judicial. No sé, dio la casualidad que él llegó y dijo, yo ya ni lo recordaba. Él dijo, ¿sabe qué, Lick? Le debí 300 pesos, me acuerdo que era entonces. Le debí 300 pesos, mira, aquí está. Y me acuerdo que estábamos sentados a la mesa, mi esposa y yo, pues viendo qué íbamos a hacer, porque teníamos nada más poquísimo dinero y estábamos pensando en si comprar la leche para la niña o comprar comida, ¿no? Entonces, sí, sí, la vimos difícil. Llega esta persona y fue un alivio. eh, este, ese dinero nos sirvió prácticamente para hacer una pequeña despensa, comprar la leche. Y llegó el día 1 de marzo cuando me mandó a hablar el juez Rutilo Guevara Clavel y fue el que me dijo, ¿sabes qué, Esteban? Acaban de autorizar una plaza de oficial. ¿Quieres la plaza de oficial? O le acaban de dar su cambio para Cancún, o quieres irte conmigo a Cancún. Yo me acuerdo que le dije al señor juez, ahorita creo que ya está también jubilado, el señor, como magistrado se jubiló Rutilo Guevara Clavel. Le dije, ¿sabe qué, licenciado? Mire, yo la pasé muy difíciles estos meses, estos días, y sí, yo sí quisiera mejor tener algo seguro, una base, por mi hija, y pues sí, creo que necesito más la base, pero si usted quiere después, pues darme la oportunidad para ir a Cancún, yo con todo gusto yo iría. Bueno, él condicionó, ¿eh? ¿Te doy la base o te vas conmigo? Entonces, no sé, yo tenía en mente que ya no iba a hablar, ¿ah? Porque me iba a dar la base. Ah, bien, también te doy la base. Me dieron la base a partir del 1 de marzo de 1990 ¿qué? Dije, sí, 96. 6, Ujú. 6. La verdad es que no tardó mucho porque a los pocos días, el entonces juez que estaba aperturando el juzgado segundo de distrito en Cancún, Rutilo Guevara, me habló, me dijo, ¿sabes qué, Esteban? Entonces siempre sí te vienes conmigo. Le dije, pues, la palabra ya la había empeñado, ¿no? Entonces, pues vamos. Y me fui con él a Cancún. Realmente, como señalé, con base de oficial, si bien ya había estado cubriendo licencias, con base nada más tuve 15 días. 15 días, porque después me fui a Cancún como actuario. Él me dio la base allá en Cancún como actuario.
cuando se estaba aperturando el único que había en Cancún, porque el otro juzgado de distrito, que era el primero, estaba en Chetumal, en Quintana Roo. En ese entonces había solo un juzgado y se apertura este juzgado segundo de distrito en Cancún. La verdad, magistrado, qué interesante toda esa trayectoria. Y tengo una pregunta, creo que es un poco, pues, más personal, pero en base a los inicios en su poder, o sea, en el Poder Judicial. ¿Alguna vez enfrentó momentos en los que pensó que tendría que dejar el camino judicial? Sí, sí, fueron algunos cuantos. Yo creo que cuando uno está solo en un lugar y extraña a la familia, sí piensa pues en decir, pues, ¿qué hago acá? ¿No? O sea, es mejor estar con la familia. Me pasó con la primera vez que salí, no fuera, estábamos en Campeche trabajando. Pero también dije hace un momentito que me tocó trabajar en Cancún cuando se inaugura el juzgado segundo de distrito, el único que había. El trabajo era muchísimo. Entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana y terminábamos a las 3 de la mañana del día siguiente. Eh, Mi familia, para poder salir con la familia, ellos tenían que ir a verme a las 10, 9, 10 de la noche, para hacer un break y podamos salir juntos. Había un parquecillo por allá, sobre la Tulum, eh, que estaba abierto más o menos a esa hora y a veces ya no lo alcanzábamos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Irnos a la zona hotelera, que era la única que estaba viva a esa hora. Entonces, es lo que ocupamos. Mi hija, mi esposa tenía que adormecer a la niña temprano para efectos de que pueda pasear con nosotros en la noche. Entonces, sí hubo momentos en que dije, no, pues, ¿qué hacemos acá? Eso independientemente de que después, pues ya eh, renuncié a ese nombramiento porque me dieron una oportunidad, o vine a buscar una oportunidad aquí en Mérida, en el juzgado tercero de distrito. Tuve 2 meses ahí en el juzgado tercero de distrito. Pero sí, sí, sí han habido momentos muy, muy complicados, de trabajo extenuante. Ese momento que pasamos en Quintana Roo en el 96, 97, fue crucial, ¿no? En mi forma de ser, el aprendizaje y todo lo demás. Era tan extenuante y ya que me lo preguntas, la gente a veces no sabe lo que pasa en las paredes, ¿no? Del poder, de un tribunal, de un juzgado de distrito. A mí me tocó ver que por el estrés, por ese trabajo tan demasiado, tan intenso, me tocó ver a un compañero, una persona que le dio un derrame cerebral en el juzgado por el trabajo extenuante. También me tocó ver a otra compañera pues tener problemas con su embarazo en el juzgado por el estrés era mucho, 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 mucho el trabajo. Todos trabajamos en horas extenuantes. Era el único juzgado en Cancún, en esta parte norte de Quintana Roo. Cuando se iba a inaugurar había la fila de camionetas de la PGR, así se llamaba en ese entonces, con los expedientes porque los habían reservado para cuando se aperturaba el juzgado para consignaciones. Eso independientemente de que la mayoría del trabajo de Quintana Roo, o de los amparos o de los procesos, estaban en la parte norte. Muchos no presentaban amparo porque se tenían que ir hasta Chetumal. Entonces, a ellos les benefició el hecho de que se inaugurara un juzgado en la parte norte, que es Cancún, pero eso representaba que todos ya se vinieran a Cancún a presentar sus demandas de amparo, sus procesos penales, y pues casi se quedó sin trabajo, ¿no? Lo que es el juzgado primero de distrito en Chetumal, el que estaba en Chetumal. Claro, ahorita ya tienen más trabajo, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, hay 2 juzgados de distrito en Chetumal y hay 7 Ujú. en Cancún. Entonces eso habla, ¿no? Del trabajo, ¿no? Que había. Y en ese entonces, pues era el único que había en esa parte de Quintana Roo. Y sí, el trabajo fue muy, eh, fue demasiado para las personas. Teníamos que dedicar no solamente el horario que te dije en la semana, sino también el fin de semana, también sábados, domingos y días Claro. festivos. O sea, no había descanso. No había descanso porque, siendo el único, siempre estaba de guardia.
Totalmente. Sí, siempre estaba de guardia. Para los asuntos Claro, urgentes no había descanso. Sí, claro. Bueno, magistrado, no sé si usted, pero a mí ya me dio sed. ¿Quiere tomar algo? sí, claro. Hago, por favor. Sí, Claro. gracias, muchas gracias. Y para continuar, entiendo que usted ha pasado por todos los niveles del Poder Judicial. ¿Cómo ha vivido ese recorrido? ¿Qué le enseñó cada etapa? Mira, yo ya pasé siendo oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado de distrito, secretario de tribunal colegiado de circuito, eh, juez de distrito y magistrado de circuito. Yo siempre he dicho que es bueno que las personas que entran a la carrera judicial comienza desde oficial, ¿no? Claro. Para comenzar. Y terminaba, hasta antes de la reforma, el último escalón dentro de esta carrera judicial era de magistrado de circuito. Yo siempre decía que era muy importante haber pasado por todos estos niveles de la carrera judicial, porque ya siendo secretario, siendo juez, ya sabes cuál es el trabajo que hace el oficial, ya sabes cuál es el trabajo que hace el actuario, ya sabes cuál es el trabajo que hace el secretario y sabes en cuánto tiempo puede hacer un proyecto inclusive. Ya sabes cuánto tiempo ocupa el secretario de tribunal colegiado para su trabajo, y ya sabes qué es lo que hace. Eh, y, pero además ya entiendes, el oficial tiene que entender a su secretario, el secretario tiene que entender a su oficial, el secretario tiene que entender al actuario, el actuario tiene que entender al oficial y el actuario tiene que entender al secretario. Y así viceversa. ¿Por qué? Porque solamente así sabemos de tiempos, sabemos de trabajo, sabemos qué es lo que se puede hacer, cómo se va a hacer, y sabes también cómo aminorar cargas de trabajo, cómo eficientar el trabajo, pero también tienes empatía para con tu compañero sin estar exigiendo cosas que tú sabes que no se pueden Claro, hacer, ¿no? Entonces, para mí es importante que que todos pasemos por esos niveles para que también tú sepas al final, cuando seas titular, juez de distrito o magistrado de circuito, puedas saber cómo coordinar, cómo organizar a tu personal, cómo eficientar tu trabajo y cómo hacer que ese trabajo pueda realizarse y pueda hacerse mejor, de la mejor manera. Para mí totalmente, es indispensable. totalmente de acuerdo. ¿A usted qué lo motivó para seguirse preparando académicamente mientras trabajaba? Vimos que tiene 2 maestrías, cursos, diplomados. ¿Cómo logró equilibrar el trabajo con su familia y con sus estudios? Ah, sí, tengo un montón de cursos. Hay algunos que ni salen, ¿eh? Porque nunca me llegaron mis certificados. Y además tengo un doctorado que no he tramitado la titulación en Derecho Penal. Derecho Penal. Sí. Eh, pues es que vienen los jóvenes detrás de mí. O sea, no estamos solos. No estamos solos. Eh, Dirigimos a un grupo de personas. El magistrado nunca trabaja solo, siempre están detrás. Y ahora tenemos a nuestros secretarios con maestrías, con doctorados, también tenemos a nuestros oficiales preparándose, y el magistrado pues, no se puede quedar atrás. Claro, Siempre tiene que trabajar, siempre tiene que estudiar, siempre tiene que estar dando, pero no solamente porque pues ahí vienen los demás, ¿no? Con esa preparación y ese nivel, sino porque tu trabajo también representa o tiene que ser seguridad para el justiciable. Entonces, la preparación que tenga la persona que al final va a revisar un proyecto, que va a presentar un proyecto y que va a firmar una sentencia, es importante para aquel que va a recibir esa calificación o cualificación del derecho que se está analizando en esa sentencia. O sea, la parte actora o la parte quejosa, la víctima del delito o la contraparte o el demandado en un procedimiento. Ellos van a resentir tu falta de preparación en el estudio y en el análisis de cada cosa que tú tengas a la mano. Entonces, por eso es importante prepararse, seguirse preparando, dar una justicia de calidad
que esto realmente puedan ver que a lo mejor no van a quedar conformes, no siempre quedamos conformes con lo que se dice en una sentencia, pero sí conscientes de que se analizó bien y exhaustivamente cada cosa y cada parte que se contiene en una sentencia que tú le propusiste al juzgado, al juez, al magistrado, para que él analice. Entonces, por eso es muy importante que estemos altamente preparados y que nos sigamos preparando todos los días. Nosotros nos estamos preparando todos los días, estamos en cursos, en diplomados. Yo tomé también cursos internacionales. También en su momento, cuando estuve en la parte penal, el consulado americano nos dio también ciertos cursos en concordancia con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces tuvimos bastante preparación. Seguimos teniendo bastante preparación porque esto es importante no solamente para lo que hacemos nosotros, sino para el que resiente ese trabajo que nosotros hacemos. Ahorita escuchándolo, me acordé mucho de cuando yo salí en listas para diferentes puestos del Poder Judicial, el esfuerzo que tuve al estudiar y al prepararme. Y me pregunto que qué significado tiene para usted haber llegado al cargo de magistrado. O sea, ¿qué siente al mirar hacia atrás y recordar cuando vio su nombre en esa lista? Ay, siempre es un nombre en la lista no sé, de 250 o de 50 alumnos o de 250 alumnos cuando entras a la prepa, es algo que nunca se olvida. Tu nombre en los 250 alumnos que aceptan en la Facultad de Derecho es algo que jamás se olvida. Tu nombre en una lista de vencedores para un cargo de juez, donde competices con 2.300 personas altamente preparadas, es algo de veras increíble. Y también lo es cuando pues, tu nombre sale como magistrado de circuito, que es, dije hace un momentito, que es el último nivel en la carrera judicial, era el último nivel en la Ajá, carrera claro. judicial. Yo me gané un lugar en un concurso de oposición y claro que es algo extraordinario, maravilloso que te puede pasar en la vida. Y bueno, pues eh, yo diría que es parte de toda esta preparación, de todo este camino. Insisto en eso de que en ir pasando por los niveles de carrera judicial, porque es lo que te prepara, es lo que te da las bases y es lo que te lleva a ese concurso final y a esos resultados finales. Es esa preparación, ese camino, es andar. Eh, Tú vas caminando poco a poco hasta que llegas a ese nivel. Pero además yo siempre he dicho una cosa, que y yo siempre lo he dicho, inclusive cuando estoy dando clases, ¿no? A los alumnos de la escuela judicial o externos. Eh, Siempre hay que llegar al lugar, a la meta, sea de juez o de magistrado, con todos los elementos necesarios para ese cargo. ¿Sí? Si tú llegas sin estos elementos necesarios, se te va a complicar la existencia muchísimo. Pero independientemente de que se te complique la existencia, te hablé hace un ratito de la calidad del trabajo, de la calidad que tiene que ser ese trabajo, porque esto representa la vida, la libertad, el derecho que se está que el actor, el quejoso o la víctima puso a tu consideración para que tú analices. Entonces es importante que el que llegue sea en el momento correcto, en el momento idóneo y con la preparación idónea para que tú no causes un problema a esas personas que pusieron toda su libertad en ti. Ujú. Es muy importante. Por eso para mí es muy importante prepararse, para mí es muy importante que llegues a ese lugar con toda la preparación de vida. Pero no solamente la preparación, porque no estamos hablando solo de preparación, puede haber personas muy preparadas. Cuando yo salí de la Facultad de Derecho, pues como todos queríamos comernos el mundo, ¿no? Ya somos Claro. abogados, ya somos abogados. Y te vas a hacer un trámite en el registro público de la propiedad y estás, oye,
Sí, estás en la ventanilla incorrecta, ¿no? En la ventanilla es la otra, oye, tal cosa. Hasta para hacer un trámite, tú tienes que tener experiencia. totalmente. Cuando una empresa particular contrata a un especialista en, no sé, me acordé de biotecnología, ¿no? O sea, no sé, Ujú, biotecnología. No te ponen en el lugar de dirección de inicio. ¿Qué es lo que hace la empresa? Primero a ver si te contrata, porque por lo que no pide experiencia, y es lo que se está peleando mucho, ¿no? Que te pueda contratar. Pero si te contratan, no te van a poner en lugar de dirección. Primero tienen que capacitarte, tienen que ver que tengas experiencia para efectos de que tú ya tengas, entonces, ya puedas tener toda esta capacidad para llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque esto es un elemento clave para la empresa, para lo que hace, para la calidad de lo que hace, para lo que vende, para el costo que vende. Entonces, tu experiencia y tu conocimiento, son dos cosas, representan mucho para esa empresa. Por totalmente. eso es muy importante que el que llegue a los puestos de juez de distrito y de magistrado del circuito sean las personas que no solamente tengan la capacidad o los conocimientos necesarios, sino tengan la experiencia necesaria para poder estar en esos cargos. No solamente es eh, pues leer el derecho o leer la sentencia, Ujú, es ver criterios, es ver normas, normatividad internacional, nacional, ver criterios jurisprudenciales, ver el entorno, ahorita con este principio de realidades, ver qué notamos de perspectiva de género o de principio de realidad para ver si realmente hay alrededor del quejoso algunos elementos que amerita se atiendan o oficiosamente se recaben elementos para poder analizar bien si la renuncia, si hay voluntad en la renuncia o no hay voluntad en la renuncia, o si toda esta situación originó que esto hiciera esto. ujú. Me tocó ver un asunto en materia penal, no estaba ahí a la persona y a preguntas que se le estaban haciendo, no tenía idea, se actualizó un excluyente de responsabilidad, se había agarrado a esta persona para otras personas la habían utilizado para la comisión de un delito. Y eso tienes que verlo de varios elementos Ujú. circunstanciales que tú tienes que analizar del asunto. No solamente la aplicación del derecho, no solamente es tener conocimiento de derecho, sino tener la experiencia suficiente para hacer ese análisis en las resoluciones. Por eso es importante que el que llegue tenga conocimiento, sea capaz y tenga experiencia. Completamente de acuerdo, totalmente. Usted ha impartido clases y conferencias durante años. ¿Qué le mueve a enseñar? ¿Qué intenta transmitir a las nuevas generaciones? Mira, yo tengo un refrán y siempre lo digo en clase. Y se lo digo a mi secretario y se lo digo al personal. ¿Quieres que te recuerden? Enseña. Al primero que tú recuerdas siempre es al maestro que dejó hoy en tu vida, ¿no? Y yo me acuerdo de la maestra, yo me acuerdo de mi maestra Carmita, de mi maestra Lupita, de mi maestra Irma, que fueron las de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. ¿Sí? Yo lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque te enseñaban, eran aquellas maestras que también te daban tu poscorrón si eras cosas malas. Entonces, las épocas aquellas, ¿no? Pero siempre recuerdas al maestro que enseñó, siempre recuerdas al maestro que educó. Y yo siempre digo eso, ¿quieres que te recuerden? Enseña. El punto y no solamente es porque quiero que me recuerden, sino que yo siento que tengo que dejar los conocimientos, tengo que dejar preparación. Para mí es importante lo que dije hace un momentito, que desde que entres al Poder Judicial de la Federación, estés siendo capacitado para ser juez o para ser magistrado. Entonces, a mí me gusta dar clases, a mí me gusta aportar. Yo fui coordinador en Tampico, fui coordinador de la Escuela Judicial. Este, Porque a mí me gusta que todo el que entre se prepare para ser juez. La idea o la idea de todos nosotros, los que preparamos a los alumnos de la Ujú. Escuela Judicial,
es que estamos haciendo jueces. Y eso es lo que nos lleva, digamos, a seguir enseñando. Pero no solamente eso, en la medida de que cada uno de los que estemos en el Poder Judicial estemos siendo enseñados, estemos siendo instruidos con los conocimientos, normas, teorías para el trabajo, es en esa medida en que el trabajo va a ser de calidad y es en esa medida en que el titular descansa en su personal. Esto es, yo tengo más confianza de lo que me pasa el secretario o de lo que me pasa del acuerdo que pasa el oficial, en la medida de que el oficial, el actuario o el secretario esté bien capacitado. Y esa es una seguridad, no solo para mí, sino también para el justiciable. Descansa el titular en su personal, sabe que tiene ese respaldo, sabe que tiene ese apoyo de conocimientos y sabe que una sentencia que salga del tribunal, también con la capacitación que tiene el titular, va a ser, va a ser, va a ser algo que seguro, 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 que el justiciable va a ver que va a tener realmente una respuesta a lo que propuso al tribunal. Claro. ¿Y usted cómo ha vivido sus adscripciones en distintos estados? ¿Qué aprendizaje le han dejado esas experiencias lejos de casa? Nos vamos mañana. Mira, para comenzar, en tono de broma diré que el trabajo es igual en todos lados, ¿sí? En algunos un poco más, un poco más, pero el trabajo es igual. Eh, Dije hace un rato, ¿no? Que lo que pasa en esas paredes, ¿no? Del juzgado, y lo vamos a ver en todos lados. He estado en Campeche en dos ocasiones, una como secretario y otra como juez. En Cancún estuve como secretario 8 años aproximadamente. En Nayarit estuve 3 años y medio. Estuve en Tampico, en Tamaulipas. Estuve casi 4 años, faltaron unos días. ¿Y en todos estuvo su familia? Sí, me acompañaron a Nayarit, me acompañaron a Campeche. Bueno, en Campeche estábamos aquí cerquita, ya ves que estamos de vecinos, son nuestros vecinos. Entonces, prácticamente estaba media semana aquí, media semana Ajá, conmigo. Y sí, sí me estuvieron acompañando. Es un poquito complicado con la familia. bastante. Mi hija, cuando nos fuimos a Nayarit, ella solo estuvo el primer año. Hubieron situaciones con la escuela que no compaginaron. Entonces ella sí tuvo que regresar aquí a estudiar, a terminar de estudiar. Ella estudió aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Claro. Entonces ella regresó a estudiar. Es complicado tener la familia separada, pensar en la situación de los hijos. Cuando estábamos en Tampico, por ejemplo, tenía yo un hijo en Campeche, el otro estaba en Cancún, la otra estaba en Cancún y el otro estaba estudiando en Querétaro. Entonces, estábamos viendo cómo hacerle para verlos, para estar pues pendiente de ellos. No es complicado tener a la familia separada. En Nayarit yo pedí cambio a Campeche porque tanto mi suegra como mis padres estaban muy enfermos, entonces yo por eso pedí mi cambio a Campeche, que hubo la oportunidad de regresar a Campeche para estar un poco más cerca de nuestros padres y podamos pues, ocuparnos un poco de ellos. Entonces, todas estas situaciones, pues las pasamos todos los que estamos en este trabajo. Eh, no podemos pedir una inscripción, digo, cuando se da la oportunidad, sí, ¿verdad? Pero por lo general te mandan a un lugar y pues tú ves cómo le haces. De hecho, la primera inscripción pues es de la más, si bien es la que más te llega, ¿no? Emocionante, es la que más sufres porque pues cuando me mandaron a Nayarit yo no sabía si existía Tepic. Entonces, primero para buscar ver si existía Tepic y ver dónde está, ¿no? Y ahí nos ves con las maletitas caminando en la calle, ¿no? Para ver dónde alojarnos y todo lo demás. Sí son experiencias muy, muy bonitas, a la vez un poquito complicadas, Estresantes. sí, muy estresantes. Hay que estar solo un tiempo en lo que eh, Claro. pues coincide con los periodos escolares para que la familia se vaya.
eh, no sé, ya no hay, porque también los costos son mayores por el hecho de que llegas y ya no hay como para poder presentar exámenes en las autónomas o en las escuelas públicas, siempre tienen que ser privadas y no porque seamos fifís o queramos hacerlo, ¿verdad? Ujú. Sino porque son las únicas que tienen el lugar en destiempo para que los hijos puedan seguir estudiando. Entonces así Total. es lo que nos pasa a nosotros los que pues tenemos esta situación de tener que ir a buscar el trabajo. Reitero, yo me fui a Campeche una ocasión como secretario y a Cancún como secretario por el trabajo, Total. no porque, y como juez, bueno, ya porque es el trabajo de ser juez. Sí, Nayarit es un lugar complicado también, fue muy complicado. Ahí hay un ceferezo, el ceferezo 4 del Rincón, y pues era pura delincuencia organizada y sí estaba complicado el Claro. lugar. Tengo una pregunta. Nos ha explicado que es muy importante lo que es la carrera judicial, la experiencia. ¿Usted cree que se necesita para ser un buen juzgador hoy en día? La carrera judicial. Sostengo que la carrera judicial es muy importante para ser un juzgado. Hoy en día pareciera que no importara, Ujú. pareciera que no importara. Para mí para mí sí importa la carrera judicial, porque reitero, esta carrera judicial es el arma del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura Federal, que que hace juzgadores. Es la formación de jueces y magistrados de circuito. Para mí es muy importante, porque es lo que te va a dar, te va a llevar para que cuando tú ya termines esta carrera judicial, cuando tú ya seas secretario de tribunal juzgado, de colegiado, tú ya eres un juez en potencia, un juez en potencia. Yo siempre he dicho, en una ocasión me entrevistaron también unos estudiantes de una universidad y le decía, miren, todos los secretarios que tenemos aquí en el tribunal colegiado, en el laboral y administrativo, y no digo nada más por eso, ¿no? De todos los tribunales, son jueces que nada más están esperando la oportunidad. Son jueces. Todos los que están allá son jueces. Eh, y un tribunal colegiado, pues revisa las resoluciones de los jueces. ¿Sí? Ese es el trabajo es el definitivo, ¿no? El de resolución definitiva de los tribunales colegiados. Entonces, todos los que están allá, los secretarios, tienen que ser capaces igual o no sé, en cuanto a esto, en cuanto a los jueces, y nada más están esperando su oportunidad para ser jueces. Pero eso es producto de la carrera judicial. Yo no siempre he dicho, ¿no? Que no hay que, pues desestimar que habrá una persona que no pertenezca al Poder Judicial de la Federación, carrera judicial, y que pueda, llegar a ser juez. Creo que, y ahorita pues es votación, Más, sí, ¿sí? Ahorita es una votación, claro. que pueda hacerlo. Yo me acuerdo cuando el Consejo hacía, la Escuela Judicial hacía los concursos libres. De esos concursos libres, abiertos para externos, a lo mejor uno pasaba. O sea, Wow. de todos los demás. ¿Por qué? Y ese uno, conozco uno, de hecho, hay un magistrado, ahora magistrado que conocí en Nayarit, que venía de concursos libres. Él era defensor público, por cierto, que también pertenecía al Poder Judicial, ¿eh? Este, inclusive en Tampico me topé con otro, con el, con un juez que era también defensor público, y llegó a ser juez de distrito. Pues te digo, no descarto, o sea, sí hay, sí se puede. Esos defensores públicos pertenecían al Poder Judicial de la Federación, ¿eh? O sea, que también estudiaban en la escuela judicial. Sí, ¿Han llegado externos? Creo que sí, sí ha llegado, pero son mínimos. ¿Por qué? Bueno, es que nosotros estamos formando jueces. Nosotros en la escuela judicial estamos formando jueces. Entonces, claro que es muy importante. Pues yo defiendo la carrera judicial por eso, porque
pues es el semillero de jueces y a eso nos enfocamos en el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial de la Federación. Y creo que, y como está sucediendo, estamos Ujú. siguiendo con esta tónica independientemente de todo lo demás. Reitero, habrá gente muy inteligente con muchos conocimientos, capaz, que lleguen y van a llegar. Ahorita, pues es votación. No es tanto la carrera judicial, pero yo sostengo que es mejor y es bueno la carrera judicial porque es la formación de lo que tú vas a necesitar después. Este, no sé, mm, si tú vas a la escuela de Derecho, vas a obtener licenciados en Derecho. Si tú vas a la escuela de Medicina, vas a ver que el que entra va a ser doctor. El, la escuela de Arquitectura o la de Contaduría, el que sale va a ser contador. El que entra a la carrera judicial va a ser juez y va a ser magistrado. ¿Por qué? Pues porque lo formamos allá para eso. Bueno, y para ya ir cerrando y terminando, si pudiera hablar con el joven Esteban que apenas comenzaba su carrera, ¿qué le diría? Y pues la pregunta es muy, pues, complicada. Ah, lo estuve pensando porque ¿qué le diría que compusiera o que no, o qué equivocaciones hizo? Sí, hubo muchas cosas malas que hizo el joven. Yo sentiría que se preocupara un poquito más por la familia, por el estudio, por muchas cosas que se desatendieron, ¿no? En la oportunidad, por el trabajo mismo, por ocuparse en estudiar, por ocuparse no sé, en todo este trabajo. Son, son, son demasiadas. Pero, pues es que sin ellas, sin estas cosas buenas, malas, que se omitieron o que no se omitieron, pues no estuviese el que está ahorita. Ok. ¿Y algún mensaje que le daría a quienes hoy aspiran a servir la justicia, pero están enfrentando obstáculos tanto económicos, familiares o emocionales? Pues es que todos lo enfrentamos. En mayor o menor medida, todos enfrentamos dificultades con la familia por el trabajo que tenemos. Que yo creo que, por más, no sé, lo decimos siempre, ¿no? Que el trabajo en el Poder Judicial es muy extenuante y absorbente, ¿sí? Y afecta a la familia, afecta a los compañeros, a los amigos. Los amigos que tenemos son los que tenemos en el Poder Judicial, porque son los que vemos, son a los Claro. que vemos. A veces ni siquiera la familia, sabemos que tenemos un primo, sabemos que tenemos un pariente en algún lado que nunca conocimos o nunca vemos. Que de repente nos topamos en la comida y en una comida familiar y es la única vez que lo vemos. Son muchas cosas que cuando nos vamos a otro lugar en busca de ese trabajo, no estamos en nuestro lugar de origen. Y yo he visto, nos hemos preocupado, yo me he preocupado con algunos jóvenes que van, eh, que van hasta Tamaulipas a buscar trabajo y hemos hablado con nosotros, amigos, oigan, este muchacho viene, echen la mano, hagan que no se sienta solo, porque son las cosas que tenemos que pasar. En la cuestión económica, pues por lo mismo tenemos que trasladar a otro lado, hay que pagar rentas, hay que pagar comidas, hay que mandar a casa si tenemos familia, o hay que ver cómo la familia, nos traemos a la familia, cómo ver que estén cómodos, y son muchas cosas en el económico. Pero lo que sí les puedo decir, porque yo ya pasamos toda esa situación la hemos pasado, que al final es, es muy buena la recompensa, es muy buena, es satisfactorio lo que podemos lograr, es satisfactorio lo que podemos darle también a la familia. Yo creo que una de las cosas que aprendí muy tarde es que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Si organizamos bien el trabajo, pues tenemos tiempo para la familia, para la casa. Y lo mismo con el dinero, si sabemos administrar también, también podemos organizarnos bien. eh,
reitero, independientemente de que sí, va a haber un momento en que nos va a faltar lo económico, pero sé que siempre los momentos, después de la tormenta viene la calma. Totalmente. Sí. ¿Cuál ha sido la convicción más fuerte que lo ha sostenido en todos estos años? Ah, comenté hace en la mañana, cuando salí en la mañana a las 9, a las 8:30, o cuarto para las 9. Ujú, Hice un video, tengo un video por ahí. ujú, Porque es que alguien comentó por allá, ¿no? Y que tiene que ver eso, ¿no? Pues es que la base de una persona siempre tiene que ser sus valores o sus principios, ¿sí? Siempre hay una base, porque sobre esa base es con la que se trabaja, con la que se socializa, con la que se interactúa con cualquier persona, y es la base con la que tienes empatía para hacer tu trabajo también, ¿sí? Siempre, siempre el grado de importancia, Dios, familia y trabajo. Entonces, siempre tenemos que tener esta idea. eh, yo tengo esa convicción, a lo mejor, no sé, pondrás familia y trabajo, o trabajo y familia, o depende, ¿no? Cada quien tendrá. Pero yo creo que debe de ser así, porque los principios y los valores dependen de dos cosas muy importantes y que tienen que ver con eso. Tienen que ver con que seas responsable de tus actos y también tengas empatía con las demás personas por las cuales tú haces este servicio público, porque es un servicio público. Entonces, tú tienes que ver decía hace un ratito sobre esos principios de perspectiva de género, de equidad. Yo siento que no se pueden aplicar, no puedes aplicar si no tienes valores, si no tienes principios. ¿Cómo ver algo que está pasando? Es una persona de intimidación, de una situación sistemática que le llevó a hacer algo, si no adviertes que aquí hay algo que está mal. Y para que tú adviertas que algo que está mal, tienes que tener principios. Tienes que tener principios y valores que deben de ser la base para que tú también desempeñes tu trabajo, hagas tu trabajo. Debes de ver todo esto, señalando la importancia familiar, la familia, la interrelación con tus semejantes y tu empatía para con todos. Es muy importante sus valores. Hice ese video porque señalé que muchos comenzaron campaña hoy, y yo les dije, bueno, pues para mí hoy no es día de tanta campaña. Hoy es, ujú. hoy es día de dar gracias en el video. Totalmente. Entonces, por eso me ocupé de otra cosa hasta ahorita. Hasta Sí, ahorita que vi la claro. entrevista. Bueno, muchas gracias. Y ahora una pregunta para nuestra audiencia. ¿Creen que una persona sin haber hecho carrera judicial podría desempeñar este trabajo con la misma sensibilidad, experiencia y comprensión del servicio? Queremos leerlos en los comentarios. Magistrado Esteban Chi, muchas gracias por compartirnos su historia. Ha sido un verdadero honor tenerlo aquí. Nos quedamos con una frase que resume su camino. El no heredar privilegios no es una desventaja, es un impulso para luchar el doble. Sí, así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esto fue Entre Leyes y Sentencias. Si te inspiró este episodio, compártelo, dale like, suscríbete y ayúdanos a que más personas conozcan que la justicia se construye con vocación, no con atajos. La justicia no se hereda, se trabaja.